Bienvenidos a Radio Visual. Hoy tenemos el honor de presentar a dos destacados profesionales de la investigación sonora. Ambos invitados combinan tecnología y sonido para crear experiencias auditivas e innovadoras. Desde la exploración de datos, su trabajo refleja un compromiso con la experimentación y la creatividad. Eduardo, acá Toto Friedlander, es músico, ingeniero en sonido, productor, DJ y parte del label, sello discográfico Discos Cetáceos. Desde Concepción, Chile. Bueno, casi todos son de Concepción, Chile, en realidad todos los invitados son de Concepción, Chile. Ha apoyado y difundido la música electrónica experimental durante los últimos 10 años, además de su labor docente en el Instituto Duoc UC, donde imparte cursos de tecnología en sonido. Toto trabaja en la producción musical y el diseño sonoro. Bajo el alias de T-Fred, crea música rítmica y bailable, mientras que su proyecto Anguila explora la música electroacústica experimental. Nuestro otro invitado acá presente es Nicolás Rifo-Lepe, neurocientífico y artista sonoro, miembro de la comunidad de ciencia abierta BioBio o SCBB. Es un poco complicado. Y co-creador del colectivo audiovisual experimental Resistencia Sonora. Su trabajo se centra en desarrollar la escucha molecular mediante técnicas experimentales para la exploración de máquinas sinápticas. Como estudiante de doctorado de Ciencias Biológicas, su investigación se especializa en la comunicación y plasticidad neuronal en contexto de neurodegeneración. Bienvenidos a Radio Visual, es un placer tenerlos aquí. Gracias por la invitación. Bienvenidos nuevamente, chiques, ¿cómo están? Bien, todo bien, Todo gracias. Bueno, esta es una entrevista un poco experimental porque nunca habíamos tenido dos invitados a la vez, así que vamos a ver cómo se va desarrollando. En el caso de, por ejemplo, de Toto, no vamos a conversar tanto de su lado bailable, digamos que es más clásico, que lo conocen, sino más de su investigación sonora, que creo que es interesantísima y un poco difundida de alguna forma. Bueno, y que hace un poco más match con la de Nico, en cierta forma, que también después de leer ese párrafo quisiéramos ir también desarrollando esa idea para que la gente vaya entendiendo. Entonces, comencemos como siempre por el principio. ¿Cuándo se encuentran con la música? ¿Cómo se diferencia con lo sonoro? Empecemos contigo, Toto. Bueno, con la música lo encuentro de siempre, en verdad, de cabro chico, criado por MTV, por Cartoon Network, por la Rock and Pop. De ahí me sumergí un poco en el amor por la música y después al momento de tener que decidir qué estudiar, estudié producción musical primero, después ingeniería en sonido. Ingeniería en sonido un poco más obligado, más que obligado, como no era lo realmente quería, pero estaba en Conce y era como lo más ligado a la música. La otra opción era como pedagogía en música, ingeniería en sonido, después para allá. Y ahí empecé a descubrir más todo el rollo relacionado a la investigación sonora, como al aspecto más físico del sonido. Y ahí se fue desarrollando esta relación distinta, como anexa a lo musical, relacionado a la experiencia sonora, y que ha desembocado también en este interés por desarrollar proyectos relacionados a la investigación con el sonido. ¿Y en tu caso, Nicolás? En mi caso llegué a la música también desde chico. Mis papás escuchaban harta música ochentera y ese tipo de musiquita. Así que por ahí estaba siempre aplicando Winamp. De chico con los PCs también, porque mis papás eran diseñadores. Entonces siempre estaba con el acceso en el fondo a las tecnologías en ese sentido. Pero mi interés fue como llegando más a la investigación en términos de conocer un poco más la mente, pero desde el punto de vista de los mecanismos celulares, qué pasaba con las células. Y más recientemente encontré varios proyectos que orbitan el ámbito sonoro y me hizo harto sentido con lo que yo estudiaba, que era en los mecanismos celulares eléctricos de las neuronas en diferentes contextos. Entonces encontré interesante como la analogía que se daba entre ambas cosas. Y una cosa, lo sonoro rescata como más, el arte en general siento que rescata más lo sensible. En cambio, la investigación está bien centrada en el dato crudo, en lo racional. Entonces me gustó es poder armar una mezcla así dentro de lo que yo esté buscando. Claro, porque existe esta combinación que igual es extraña entre el dato y el sonido. Entonces, como vamos a ir desmenuzando un poco sus investigaciones de cierta forma,
claro, desde un punto de vista más científico, porque es lo que estudiaste, es tu formación Claro. tiene que ver un poco más con lo sonoro, son generaciones distintas, que también es muy interesante porque se dialogan distintas como frecuencias y distintas perspectivas de cómo ha evolucionado el sonido, o sea, desde John Cage, que yo creo que fue como revolucionario, ¿quién Sí. no? ¿Quién no? ¿Quién No. no llama a John Cage? ¿Quién no invoca a John Cage? Pero este interés, porque básicamente, desde esta perspectiva, desde tu punto de vista, que es como digamos que es el más taquillero, por decirlo de alguna forma, que es como la electrónica, nace este interés por la investigación sonora. Sí, Entonces, como que me encanta esta palabra, como que disloca un poco tu carrera profesional como de música tradicional sí, hacia una investigación. sí. En el caso de Nicolás, la dislocación va hacia otro lado, porque de una formación científica estudiaste biología, Bioquímica. Sí, bioquímica, sí. mira, Sí, muy similar. muy diferente también, bioquímica, y se va también al tema, claro, de la producción sonora y de la investigación sonora. Entonces, estábamos hablando de ese camino, digamos, cómo tú desarrollas tu primer proyecto y tú también con respecto al desarrollo de la investigación de sonido. En particular, este proyecto que se llama expresionismo de datos, que es una metodología de sonificación relacionada a problemáticas sociales. Lo desarrollé, o sea, se ha ido desarrollando, todavía no está completamente desarrollado, pero con una intención que era postular a una residencia en un lugar que tenía un sistema de sonido increíble y que era la forma de llegar ahí. ¿Y qué lugar es ese? Ese lugar es un lugar que se llama Spatial Sound Institute, que está en Hungría, y que tiene un sistema de sonido de audio inmersivo, y para poder trabajar en un lugar así, que solo hay 3 lugares en el mundo, tenéis que inventar un proyecto. Entonces empecé a tratar de desarrollar alguna idea, influenciado también por cosas que he visto en toda la teoría del universo, por ejemplo, que me quedé muy pegado con estas chicas, con las Interspecific y este rollo de la música generativa que hacían. Empecé a tratar de desarrollar algún lenguaje que me permitiera transducir data, información de problemáticas sociales a sonido. Entonces empecé a investigar también ahí cómo es el universo del análisis de datos, los distintos tipos de datos que existen, los transversales, los longitudinales, y cómo se pueden, o cómo puedo buscar maneras de interpretar esos datos desde una perspectiva sonora. Entonces ahí desarrollé el proyecto, quedó el proyecto me aceptaron en la residencia. Justo fue en temporada de COVID, entonces cerraron el instituto en Hungría, pero este instituto lo lleva a cabo una empresa que se llama 4D Sound, que es la que desarrolla este sistema de sonido, y que también tiene otros 2 estudios, uno en Berlín que se llama Monom y uno que se llama Lobe, que está en Vancouver, en Canadá. Y me dieron la posibilidad de que eligiera alguno de los otros 2 estudios para ir a hacer la residencia con las mismas condiciones con las que había postulado, y fui a Monom a Berlín. Y ahí llegué con este proyecto que era era el tercer experimento utilizando esta metodología, y que ahí trabajé particularmente con información relacionada a flujos migrantes. Y lo que hice fue trabajar con un portal que se llama Migration Data Portal, que presenta información, que recolecta información de un montón de instituciones, de países, de gobiernos, qué sé yo, que pasan información relacionada a flujos migrantes, la muestran de una perspectiva visual y como con numérica, qué sé yo, y esa data la traté de transducir a distintos elementos sonoros que conformaron una pieza inmersiva que fue reproducida ahí en el sistema de sonido. Lamentablemente, esa tecnología no es muy fácil de trasladar, están estos 3 espacios nomás donde se puede escuchar como con ese nivel de resolución, porque es una resolución que es heavy, y ellos trabajan con un concepto que se llama holofonía. Son 16 parlantes que están organizados equidistantes entre sí en un espacio que es como la mitad de una cancha de básquetbol. Cada uno de estos pilares tiene como 3 parlantes omnidireccionales. O sea, tú estás inmerso dentro de 48 parlantes omnidireccionales, y bajo el piso son 9 subbajos. Entonces puedes crear elementos sonoros súper pequeñitos que son holofonías, que parecieran que andan por ahí, como un bichito que anda volando por aquí, una mosquita. Entonces ese nivel de resolución lamentablemente no se puede llevar a reproducción en un sistema común y corriente. Ahora sí tú saquemos un formato binaural que lo puedes escuchar y también se puede sentir el movimiento, las cosas y todo. Ahora ese es como una dimensión de la obra. La otra es el rollo que tiene que ver más con todos estos elementos sonoros que son modulados por los data, por información relacionada a los flujos migrantes. En el caso de Nicolás. Bueno, yo
Se pueden preguntar entre ustedes, no hay problema. Muy interesante. Yo vi tu trabajo cuando fue expuesto acá en el Punto de Cultura. Bueno, Creo que organizaron ustedes esa exposición. hicimos otro trabajo con TTU antes, que era relacionado Sí. a las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. Está bueno. Bueno, mi trabajo un poco, bueno, como bien decís tú, yo estudié bioquímica y después entré directamente al doctorado. No hice algún estudio entre medio y yo siempre he estado trabajando en el contexto de neurodegeneración, específicamente en la enfermedad de Alzheimer, comprendiendo un poco que en estadios tempranos de la enfermedad más que tardíos, porque la investigación científica se ha centrado mucho en momentos más tardíos de la enfermedad, pensando en entender cómo se pierde la memoria, que es algo que es profundamente afectado a los pacientes. Pero al comienzo de la enfermedad hay alteraciones que se denominan como no cognitivas o emocionales. Por ejemplo, las personas desarrollan apatía, desmotivación y otros síntomas. Entonces no se comprende mucho ese periodo de la enfermedad. Entonces yo empecé a investigar en ello, en una región del cerebro que comanda el placer y la recompensa a adicción a drogas, por ejemplo, que se llama el núcleo accumbens. ¿Y ese está en qué parte del Ese está cuadrante? en la parte como más anterior del cerebro y son zonas que se llaman subcorticales, es decir, están al medio del cerebro. Y son interesantes porque son regiones cerebrales que son primitivas. Fueron desarrolladas antes que la corteza, que se desarrolló en términos de tiempo más tardíamente y que nos otorgó el lenguaje y otras funciones como más superiores, entre comillas. Entonces esta región cerebral que es más ligada a lo emocional, he estado investigándola durante estos ya 4 años y han salido datos interesantes. Yo siempre registrando qué pasa con las corrientes sinápticas, las corrientes eléctricas en estas neuronas, en modelos de estudio que utilizamos en el laboratorio. Y me empecé a cuestionar un poco cómo yo siempre he estado asociado a la difusión científica de diferentes maneras, desde el colegio que estaba en eso. Me interesa cómo comunicar el conocimiento que existe. Y me surgió el interés de comunicar los datos que yo estaba generando, pero de una manera más sensible para un público en general. Menos abstracto, como por ejemplo mostrar un gráfico de barras y decir esto cambió, qué sé yo. Yo quería que la persona pudiera de alguna manera con su sensibilidad entender lo que estaba pasando y por eso me acerqué a las técnicas de sonificación de datos. Ahí conocí que estaban estas técnicas investigando y después entré al diplomado de arte sonoro en la PUC, en la PUC-B. Y ahí en el Instituto de Arte desarrollé un trabajo que básicamente es tomar la data que yo he obtenido de comportamiento neural, sináptico, eléctrico. Son datos de corriente en el orden de picoamperios. Por ejemplo, no sé si el cargador de celu son 2 amperes, esto es 12 ceros antes de un número. Son muy pequeños y muy interesantes. Pensaba yo en todo, mientras aprendía un montón de conceptos de la música entre medio y del sonido como tal. Me parecía muy interesante las mezclas entre los conceptos, por ejemplo, frecuencia, amperaje. Era muy similar a lo que yo estaba estudiando, amplificación de sonido, amplificación de corrientes eléctricas. De hecho, yo ocupo un amplificador para amplificar la señal eléctrica que medimos. Y es lo mismo funcionamiento que un amplificador de guitarra, de cualquier sonido. Entonces es interesante esas mezclas que se dan y que traté de plasmarlas un poco en el trabajo, rescatando comportamientos neuronales sonificados. Es decir, estos cambios en corriente que yo medía, que dan cuenta de comportamientos diferentes, por ejemplo, de sus potenciales de acción, de su excitabilidad, de su actividad sináptica espontánea, excitatoria, inhibitoria. Todo eso lo transformé a pequeñas samples de sonidos que representaban esos comportamientos y luego hice una composición con ellos. Y eso lo articulé con una instalación como una estatua, algo así, una instalación física única. Y eso era como más que nada un cerebro, una especie de cerebro hecho con
con puros placas verdes de estas de computador y cosas. Entonces traté de hacer como la homología, que era un cerebro que estaba ahí, sonoro. Y salía la composición sonora y se repetía en un loop todo el tiempo. Qué interesante. Entonces, sí. Bueno, harto por conversar y como diversificar, pero antes me gustaría que explicasen su versión conversando qué es lo que es la sonificación de data. Creo que es un concepto que mueve en cierta forma y que no se entiende muy bien por cómo se sonifican los datos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es el proceso? es una disciplina que igual tiene hartos años, pero no ha sido muy explorada. Se ha estado explorando más en el último tiempo, sobre todo con esta relación, este cruce como entre la ciencia y el arte. Pero tiene varias áreas también como de desempeño, como subáreas. Por ejemplo, la alarma de un auto cuando se va acercando a otro auto y que empieza a sonar así como que te va a chocar, eso también es una sonificación. Ahí está la data de que en el fondo de que te estás acercando a un objeto y en el fondo está teniendo una información de que estás acercando a través del audio. Entonces, en el fondo, representar información a través del audio. Eso sería como más grande lo que es la sonificación. Y ahí empiezan a surgir distintas formas de sonificar. En mi caso particularmente lo que hago es tratar de sonificar datos relacionados a problemáticas sociales, ya como el flujo de los migrantes o un reporte que hicimos juntos con la teoría del universo, toda la teoría del universo, que es el reporte sobre la violación de los derechos humanos durante el estallido social. Y esa data, que son datos sociales, me busco transportarlos a una perspectiva sonora, o sea, que sean representados a través de una perspectiva sonora, y también siguiendo la idea que dice Nico, que buscando representarlo desde una perspectiva más emocional, porque en el fondo yo sí quiero saber de que la cantidad de migrantes de la cantidad de, por ejemplo, de refugiados que han habido en los últimos 70 años, que era un dato que modulaba un elemento sonoro en esta pieza. Yo puedo ver un gráfico y sé que va a ser una línea que subió, que bajó y después volvió a subir un montón. Ahora, eso es como muy abstracto, ¿ya? O sea, no es que sea tan abstracto, sino que de hecho puede que sea incluso más evidente verlo así. Pero lo que tratamos de hacer es como mostrarlo desde una perspectiva un poquito más emocional, que es la capacidad, que es la gracia del sonido que en el fondo tiene, que nos permite emocionar, te permite sentir cosas. Un gráfico es difícil que te haga sentir algo, en cambio un sonido te puede hacer sentir algo. Entonces esa es la gracia de mostrar esta información, de representar esta información desde otra perspectiva que no sea la visual, sino que a través del sonido. Entonces, como que la data te emociona. Por eso mi proyecto se llama Expresionismo de Datos. El expresionismo, el movimiento alemán, y bueno, de todo el mundo, pero que partió ahí, en el fondo lo que buscaba hacer era representar la realidad emocional más que la pictórica, gráfica, lo que vemos como tan evidente, como este cuadro típico de Darmunch, el grito, donde aparece esta persona en el puente gritando. Había una persona, podemos ver que una persona gritando en ese cuadro, ¿cierto? Pero que más lo que nos muestra es como esa realidad interna emocional de lo que está viviendo esa persona que una persona en un puente. ¿Cachai? Es lo mismo con esto, ¿ya? Es muy parecido. En el fondo es buscar expresar la condición emocional de las problemáticas sociales, en mi caso, a través del sonido y la emocionalidad. ¿Algo que tirar? Sí, que estaba pensando como en lo que decía Toto, como que claro, la intención de la sonificación, al menos en mi caso, y creo que la Toto es muy similar, en instalar una atención a una problemática, pero no desde un punto de vista racional, sino de emocional, como conectar con esa problemática primero a nivel emocional, porque tú puedes ir a una obra que sea abstracta, pero sí que te llegue emocionalmente de manera profunda, y luego indagar a partir de esa curiosidad que te entregó la obra y emoción, avanzar hacia de qué trata la obra quizás, o entender un poco más de facto cuáles eran los datos que se utilizaron. Porque eso pasa con la sonificación, creo yo. La data un poco que se desvanece y claro, se transmuta en otra materialidad. A mí me gusta pensar la sonificación igual como una herramienta, más que, claro, como un expresionismo también, porque no es que estemos escuchando, por ejemplo, en mis casos, la neurona, sino que es una manera de analogizar, en mi forma de verlo, es como sirve la sonificación en este caso para poder entender desde la sensibilidad cuál vendría a ser
el comportamiento de las neuronas, cuál vendría a ser el comportamiento en un contexto que puede ser neurodegeneración, por ejemplo, y de esa manera hacer ver problemáticas que están sucediendo asociadas al funcionamiento de estas neuronas o células. Por ejemplo, las neuronas en sí están compuestas por pequeñas maquinitas que son eléctricas, pequeñas, un montón de engranajes, y yo lo veo que es una pequeña máquina la neurona. Entonces es interesante la analogía conceptual para mí entre una máquina eléctrica neuronal y una máquina que conforma a la vez una máquina sináptica entre dos neuronas que se unen para comunicar algo, y a su vez otra máquina un poco más grande que ya es un sistema complejo, que sería un animal, un ser humano. Entonces es interesante hacer para mí esa analogía entre lo maquínico celular, maquínico humano, y en qué sistema está inmerso ese ser humano maquínico, ¿sí? El cual se desgasta en un sistema productivo. Entonces ahí va metiendo como a la persona que está de público en cada vez más conceptos para que pueda como quizás como tener un sentido crítico de ciertas cosas. Es bueno, como yo siempre me lo imagino como una pequeña trampa las obras que me gustaría desarrollar, porque es como atraer a una persona desde lo emocional, desde lo atractivo que puede parecerle la obra y cómo puede ser inmersiva, pero luego empiezan a llegar esos conceptos que hacen que la persona pueda como interiorizarse a ellos de manera más real. Claro. Tema como de las analogías de las máquinas también, porque en realidad el sistema sonido es una máquina, también es un sistema que funciona también sinápticamente de alguna forma. Es interesante también entender el tema de la sonificación como una interpretación de cierta forma, no es cómo suena, como tampoco es magia del sonido, es cómo suena, no es cómo suena, es una interpretación, claro. Cuando dicen, por ejemplo, este es el sonido de la galaxia, no sé cuántito de allá, en el fondo es una interpretación de las ondas gravitacionales que nacieron cuando se explotó esa estrella, qué sé yo. Y eso la llevamos a un parámetro, a un esquema que es el rango audible humano, que es de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Pero en verdad las frecuencias que se generan ahí son rangos que si estuviéramos ahí en el espacio no lo escucharíamos así, no es que si estuviéramos, claro, más cerquita a Saturno y ponemos en la oreja, se escucha así. Claro, además. Es una reinterpretación. Como también como así tampoco suenan las plantas, en el fondo también son interpretaciones, como en este caso del boom que hubo de la sonificación de plantas y la idea de que así sonaban, en realidad también pasan por una traducción maquínica, que es una interpretación, es la primera interpretación que hay. Después tú intervienes esa interpretación y le das otra interpretación que en cierto sentido, en este aspecto tiene un sentido estético sonoro. Digamos que lo sonoro también tiene una estética que es necesaria destacar de alguna forma. Claro, y pasa por un proceso curatorial también como de la información. Porque en el fondo cualquier cuestión puede ser una información, o sea, siempre lo digo cuando hablo de esto, pero los colores de los calcetines de nosotros es una información. Que si hablamos de qué colores son, sería una información cualitativa, pero la cantidad de personas que tienen verde y los otros rojos sería cuantitativa. Entonces, dependiendo del tipo de información, igual van a pasar por distintos procesos de sonificación, distintas técnicas. ¿Cachai? Entonces, igual es importante, en mi caso particularmente, hablando como de una problemática social, ¿qué datos se van a llevar a procesos de sonificación? Entonces ahí como una suerte, como te digo, de proceso curatorial de cuáles datos uno cree como artista que hablan o representan particularmente la problemática que se está abordando en alguna obra o en algún trabajo. Qué triste que en este momento no podamos escuchar los trabajos que tienen. Bueno, pero están en Bandcamp. Ya, pero si ahí vamos a conversar de eso, tranquilo. Vamos a hacer un alto aquí, pequeñito. Vamos a escuchar una canción. Y volvemos.
expresionismo de datos. El expresionismo de datos es una práctica artística que transforma datos en obras visuales, sonoras o interactivas, con el objetivo de transmitir emociones, ideas y narrativas de manera evocadora. Esta disciplina combina el rigor analítico de la ciencia de datos con la libertad creativa del arte, permitiendo utilizar datos como materia prima para crear piezas que desafían las percepciones convencionales y exploran la relación entre información, estética y emoción. Escucha molecular. La escucha molecular es un concepto que combina la ciencia de la biología molecular con la práctica artística de la escucha y la sonificación. Este enfoque interdisciplinario implica la captura y traducción de datos biológicos y moleculares en sonido, permitiendo a los investigadores y al público escuchar procesos invisibles que ocurren a nivel microbiológico. Hemos vuelto en nuestra entrevista con Toto Fernández y con Nicolás Rifo-Lepe, pero más conocido como NIARC. Vamos a tratarlos con sus ACAs. Con sus ACAs. Sí, es mucho más interesante porque en realidad un poco es la personalidad que uno desarrolla a través del tiempo. Yo creo que Nicolás Rifo-Lepe es la persona que estudia. Sí, un poco va a representar ahí como a mi madre, mi padre, como eso. Pero sí, me gusta NIARC. Creo que a la gente también le gusta porque lo usa. Y bueno, y Toto es ancestral. Ancestral, sí. Como Pokémon. Sí. Estamos hablando de esta relación que es sumamente interesante entre datos, ciencia de datos, y quizás podríamos hablar de una ciencia sonora también. Sí, por supuesto. Entonces, como que estamos en el camino de estas mezclas que en realidad es un cruce de disciplinas en cierta forma, que tiene un resultado estético, como ustedes dicen, pero además abre un campo interesante de estudio e investigación de cierta forma de lo que es el sonido, más allá del clásico estudio del sonido que es la frecuencia, etcétera, etcétera. Porque trata de, como dice Nicolás en cierta forma, o NIARC, de también ser un elemento de difusión de datos que son importantes. Por ejemplo, en este caso, la migración, en cierta forma, y en el caso de NIARC, como esta neurodegeneración del Alzheimer, que en realidad creo que es una enfermedad que es muy, muy, muy brígida y que se sabe muy poco de ella también. Entonces, no sé, yo me preguntaba que tampoco uno sabría cuáles son los estadios, como que uno tampoco tiene idea que hay estadios del Alzheimer en cierta forma. Y no sé, en un momento cuando estábamos conversando igual me pasé el rollo que quizás a través de esta como sonificación o del sonido, quizás una persona pueda recuperar quizás el estímulo neuronal, ¿o no? Sí, hay hartos estudios. De hecho, conversamos así como en el pasillo, en el stop. Que, claro, hay gente que incluso en Chile estudia la estimulación sonora como una forma de encontrar sanación o de recuperar memorias en pacientes con Alzheimer. De hecho, hay unos programas, creo que se mostró en la tele en Chile, que le ponían música muy antigua a un viejito y se ponía a bailar y recordaba cosas que si le preguntaban antes directamente no lo recordaba. Entonces igual es interesante la mezcla o la aplicación que podría tener la investigación sonora en la medicina. Es un campo que se está abriendo, al menos en Estados Unidos, muy recientemente, como con nombre y apellido, así, como de que es importante y que es útil para la medicina. No solo para la enfermedad neurodegenerativa, para el dolor incluso es súper importante. Claro, como estaba explicando un poco también, es que esto va como en una capa que es como primitiva en cierta forma. No sé si existirá eso del cerebro reptiliano, que no sé si será real, en realidad me da mucha risa que se llame así de alguna manera también. Sí. No se pasan mis rollos con la palabra reptiliano. ¿Cuál es esa idea del cerebro reptiliano? Como el más primitivo, dices tú. O sea, yo nunca lo había escuchado como reptiliano, sí lo he escuchado como el cerebro reptiliano, pero nunca unido al primitivo. Pero sí conozco que al principio en el desarrollo evolutivo del ser humano y de muchas especies también, los primeros núcleos que estaban eran los núcleos cerebrales más centrales que liberan dopamina y adicciones. Entonces como que yo siento que un poco ese es el desarrollo del cerebro. Así ha sido, como las cosas más complejas, funciones más superiores, como el lenguaje, lo motor, cuando se desarrolla, por ejemplo, el movimiento de estos pulgares,
y que se relaciona mucho también, que me parece interesante, con la técnica y con la tecnología que se va desarrollando, como que la máquina va sufriendo actualizaciones, evolutivamente hablando, y eso permite desarrollar ciertas tecnologías para el individuo. Es como muy interesante. También está un poco relacionado con el tema de la sobrevivencia, porque en el fondo como el enfrentamiento al ambiente y la sobrevivencia te entrega una cantidad de datos que en el fondo son los primeros que operan también cuando naces, ¿cachai o no? Claro. Como Warner, ¿cachai o no? Watch out con lo que está pasando alrededor, porque claramente, si bien uno tiene el cuidado de sus padres alrededor, mira, para el lado que nos fuimos, también hay sensaciones propias de las criaturas. En el fondo, yo pienso que un hijo sí es muy bonito, pero también es un elemento de observación, un ser en observación. Saber cómo desarrollas el ser humano te hace reflexionar sobre ti mismo y sobre toda la especie, que no sé, son rollos míos, pero... Eso, pero ir viendo cómo va reaccionando los distintos estímulos sonoros, de visuales, de olores, cómo se van generando miedo, empatía, amor. Sí, po. Es bacán ese proceso, güey. Es súper interesante observar y creo que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando, porque en realidad me pienso en este momento, trato como que conversemos en un poco esto, en qué momento, digamos, en que el ser humano realmente lo sonoro provoca algún tipo de emoción, ¿cachai? Pensando ya no solo en la música, sino en el medio ambiente, ¿cachai? Sí. ¿O no? Yo creo que es súper importante reflexionar sobre eso. Igual, en este estudio donde hice esta residencia, hubo un profesor francés, Slobodan Van Dampage, que hizo una investigación antes, que él sacó la respuesta de impulso de la reverberación de las primeras cavernas que fueron habitadas por seres humanos. Y esta respuesta de impulso después la llevó a este estudio y generaron unas obras con esa reverberación que en el fondo era como lo mismo que si estuvieran cantando dentro de esas cavernas. Y su línea de investigación tenía que ver con cómo la acústica promovió de alguna manera o permitió el desarrollo de las primeras comunidades. Wow. ¿Ya? La acústica en los lugares, esta sensación que como de algo que te alberga, que te da la reverberación. ¿Cachai? Como que estáis protegido, como en esa sensación, me imagino como de calor, no sé, como algo. Pero como a través de la reverberación de estas primeras cuevas que eran habitadas, se desarrollaron las primeras comunidades. Claro, que también es protección, ¿no? Claro. Entonces, es bacán que esos cruces también van alimentando estas ideas y van permitiendo la reflexión en torno a ese tipo de línea de investigación. Claro, o sea, pienso también como en esta línea, otra vez como en la línea evolutiva en cierta forma, lluvia, trueno, tormenta, otros sonidos, árboles, ¿cachai o no? Que como relacionar el sonido del viento, ¿cachai o no? Que viene tormenta, aparte de estar viendo, ¿cachai? Porque Claro. no estamos despegando un poco de la visión, sino que estamos hablando de otro sentido que es sumamente importante desarrollar, ¿cachai? Que es la escucha. En este caso, como hemos entrevistado como a varias artistas sonoras, entonces como la escucha profunda en cierta forma. Y hacer como sentido con lo que que pasa en el cuerpo, por ejemplo, con el sonido, no sé, por el trueno, cuando la gente grita en la calle, ¿cachai o no? Sí, sí. Entonces es porque provoca algo de alguna forma. Claro. Estar en la cueva, que en cierta forma es como una primera amplificación Sí. del sonido de la voz humana, genera este estadio de protección en cierta forma en que tú decís, si suena así, es porque estoy bien. Claro, estoy protegido de la lluvia y de los truenos y de los animales y qué sé yo. En esos casos, pensando que muchos más años atrás. Claro, ¿no? Que es importante, yo creo, otra vez diciendo que desarrollar esta línea entre el sonido y la configuración del desarrollo humano y por qué llega, de cierta forma, la música, en formato más tradicional, a provocarnos sentimientos, emociones, estados de tranquilidad, estados de alteración, ¿cachai? Sí, es que eso es bacán y eso es lo importante. De repente pienso que hay gente que puede decir, y gente que quizá no está relacionada al arte, que tiene otras visiones o que no está muy educada o expuesta a este tipo de disciplina, puede pensar, ¿y eso para qué me sirve? ¿Y para qué sirve que esté haciendo eso? Y me lo preguntaba también a mí mismo, poniéndome como en el otro lado, como críticamente, siendo como abogado del diablo, alguna cosa así. Y en el fondo, lo importante es que el sonido y el arte nos hace sentir justamente, o desarrollar sentimientos de comunidad. O sea, si una canción, si un sonido me hace sentir de una manera, quizás a ti te va a sentir de una misma manera. Entonces eso me genera un lazo de empatía contigo. ¿Cachai? Entonces eso va permitiendo el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de la colectividad, el desarrollo de grupos humanos. ¿Cachai? Entonces,
es difícil quizás mesurarlo en términos económicos, que es lo que estamos como acostumbrados a hacer para ver si la cuestión es efectiva, se le pone plata o no, ¿cachai? Pero en verdad hay otra importancia que es mucho más profunda, mucho más primitiva, que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades a través de la empatía, creo yo. Claramente. Esa es la importancia del arte en general, me refiero, y particularmente de la música, que tiene esta capacidad de que nos puede emocionar, ¿cierto? Lo que pasa en un concierto, ¿cachai? Estás en un concierto y una canción te pega, ¡ay, qué emocionante! Y hay otra persona que está emocionada y también genera así como, ¡oh, qué lindo este momento de comunidad! Estamos todos cantando la misma canción, ¿cachai? Como que genera la colectividad. Que te permite generar esta sensación de colectividad. Pero claro, ahora estamos como en un momento en que desprendimos un poco la música y nos fuimos netamente al sonido, de cierta forma. Porque claramente esta edificación por ejemplo, de lo que trabajan ustedes en investigaciones propias, no siempre es melódica. No siempre. Pero claro, no siempre es como que necesariamente busque también emocionar, pero igual es el sonido representando algún tipo de variable. En mi caso, ponte tú, lo que trato de hacer es que la data relacionada a las problemáticas que se están abordando modulen algún elemento sonoro y que en el fondo al modular están cambiando algunos de los parámetros de las cualidades perceptuales del sonido, que son 4 por lo general se habla, que es el timbre, la frecuencia, la amplitud y la duración. Entonces, esta data de alguna manera puede modular algunos de estos parámetros de los distintos elementos sonoros. Entonces, igual permite representar data, pero a través de la modulación de estos parámetros. Sí, yo estaba pensando como en que también es importante, quizás como aquí mismo en el espacio, distinguir entre lo que es musical y la industria musical y todo que se fue dando. Y la industria como, o más que industria, como el término de lo sonoro experimental. Porque que tú tocabas ese tema de la música y cómo se fue dando hasta llegar a final de piezas melódicas en algunos casos, pero en nuestro caso no es así, no hay melodías quizás como se está acostumbrado a la música. Pero la música, o a mí me gusta distinguir lo musical de lo experimental, a pesar de que ambos trabajen con la materialidad sonora, porque siento que la música se fue mucho hacia lo que es el producto desde el capitalismo para generar ese producto que es algo breve de 3 a 10 minutos, no más que eso, que tenga ciertas melodías y que se fueron construyendo en el tiempo. Igual, me encuentro interesante eso, como de cómo la música se fue de cierta manera construyendo ciertos límites para llegar a un público determinado. Para generar industria. Y para generar, como decías tú también, ciertas emociones, como que se llegó a ese nivel con la música, de estudiar qué acordes generaban qué emociones. En cambio, en lo experimental uno trata, o yo también, de salir de esos límites, salir un poco de esos límites, explorando otras maneras en lo sonoro, como distinguirme un poco de lo musical. Por eso, como para expandir un poco el espectro sonoro. Claro. O sea, hay un compositor que era paralelo con John Cage en 1920, 1930, que sacó un paper, no me acuerdo cómo se llama, no era un paper, un artículo en una revista musical, que Edgar Varese, ¿cachai? Y que en el fondo ahí él redefinía lo que era la música y le definía como organización de sonidos en el tiempo. Listo. Ahora, bueno, con los sistemas de audio inmersivo y todo cambia un poquito porque son organización de sonidos en el tiempo y en el espacio, ahí cambia un poco la cosa. Pero en el fondo, y esa es la definición que me gusta utilizar. En el fondo, la música es parte del arte sonoro, pero arte sonoro como que engloba muchas otras disciplinas extramusicales también, ¿cachai? Ahora, me gusta esta idea de la organización de sonidos en el tiempo. Y claro, hoy en día la música popular, lo comercial, lo que escuchamos en la radio y todo, claro, está todo como definido en base como a estas metodologías, estos métodos para lograr vender, en el fondo como albergadas por el sistema neoliberal y qué sé yo, pero estos procesos de sonificación y obras que también siento que son musicales, ahora, pero no musicales
Porque también son sonidos organizados en el tiempo, Ujú. pero no musicales desde la perspectiva más pop, digamos. Claro. O sea, claro, industria. Bueno. Claro. Pero claro, es como, no sé si una dicotomía, porque en el fondo, si tú vas a hacer un festival de música experimental, claramente es mucho menos popular que, por ejemplo, no sé, Wisin y Yandel. Yo no sé si Claro. todavía Wisin y Yandel estén como de moda, pero No, ahora están Siempre. otros, bailitas. ya, pero bueno, yo me quedé en Wisin y Yandel. Y es como distinto. Pero pasando ese tema, porque claramente que no vamos a meter el tema de la industria versus el arte sonoro, y qué es arte sonoro, porque en el fondo también es como que arte sonoro también bajo la línea, incluso fondar música, no es como financiable tampoco, como que... Él entra dentro de la categoría de nuevos medios, ¿no? Claro, pero ahí entramos otra vez en el tema que siempre conversamos, ¿qué son los nuevos medios en cierta Sí. forma? Son técnicas, son tecnología, cómo se analiza estéticamente, y más por ahí quisiera también conversar con ustedes, con el tema, con el desarrollo de las tecnologías, en cierta forma, que claramente, no sé, tecnologías sonoras más complejas desde el siglo pasado, yo creo desde la explosión industrial, ¿o no? Como al servicio, en cierta forma, de estas exploraciones que están teniendo ustedes. Pues. Claro. Sí, yo creo que claro, el desarrollo de estas tecnologías han permitido que han alimentado de alguna manera esta investigación en torno a procesos como por ejemplo la significación y el arte sonoro, que antes, no sé, pues, me imagino que antes de que existieran softwares y procesos digitales, qué sé yo, haber hecho significación en relación a data Neuronal, neurocientífica, claro. no hubiese sido posible, ¿cachai? Claro, más difícil. Entonces es la tecnología lo que lo ha permitido igual. Bueno, digamos que también el desarrollo del oído y de la percepción y del sentido de la escucha es también una tecnología desarrollada por el ser humano y de los mamíferos, de los animales en general. Claro. Encuentro una súper tecnología- interesante eso igual, como que es como una especie de fractal, porque es como la escucha que se fue desarrollando gracias a tecnología, y la tecnología, uno podría decir las tecnologías naturales, ¿cachai? Que están en los individuos, en los seres vivos, como la capacidad de poder percibir una vibración en un órgano complejísimo que es el oído, y que se transmute esa información al cerebro para poder decodificarla. Eso yo encuentro una tecnología Sí, impresionante, pero natural, no como uno entiende la tecnología como un computador, ¿cachai? claro. Pero un poco que tiene el mismo funcionamiento. Como tecnología más primitiva. O los mismos, por ejemplo, los pajaritos que se avisan cuando viene un depredador ahí y cantan. No cantan así, pero cantan un poquito más lindo. Pero se avisan a través del sonido que en el fondo que, ojo, hay peligro. ¿Cachai? Sí. Entonces también podría entrar dentro como un proceso como de sonificación en una tecnología primitiva, quizás no tan reflexionada, pero sí que es como más, como que, ¿cómo lo puedo decir? Ya fue la idea. Sí, pero es que también pienso en los murciélagos, que si estamos hablando de cuevas y cosas de murciélagos, claro. cómo usan, o sea, en el fondo también es el uso de un elemento externo al cuerpo, claramente en el caso de estos animales, Sí. que usan los ecos de las cuevas también para comunicarse, y como Sí. que dirigen el mensaje, por así decirlo, el sonido a tal pared para que rebote de tal Sí. forma. O sea, O sea, van moldeando el lugar donde están, la caverna donde están, en relación a la distancia que hay entre las distintas paredes, porque el sonido tiene una velocidad, entonces si va para acá, recorre una distancia, se demora menos en llegar que si va para allá y se vuelve para acá. Entonces así es como van escuchando en el fondo los lugares, no lo van viendo las cavernas, lo escuchan. Y así saben que una pared está más cerca que otra. y también de esa forma también se comunican, entonces me parece como interesante, de cierta forma el cerebro y el oído serían como los primeros como sonificación de data. De verdad, sí, sí. Está interesante esa vuelta. Pero es que, claro, porque en el fondo uno piensa que es natural escuchar nuestras voces, los sonidos. Uno se ha acostumbrado. Claro, como que no se detiene a reflexionar que en realidad tampoco es así, de cierta forma, porque también es una interpretación de datos que hay en el ambiente. Claro. Sí. De hecho, cada especie tendrá su propia escucha. Eso yo a veces pienso así como cómo escucha la paloma, no sé cómo escuchan otras especies. De hecho, hay especies que tienen espectros audibles diferentes a nosotros. El gato, por ejemplo, escucha más de 20.000 Hz. Nosotros llegamos con suerte hasta 20.000. Siempre me veo a mi gato y pienso,
Debe estar escuchando los agudos así, pero porque le asusta mucho la bolsa de basura, por bolsa, ejemplo. Y yo la escucho piola, el gato debe escucharla platillo, así. Se le pasa lo mismo con esos pitidos que uno le hace para los perros para que vengan, no los escucháis, pero ellos Claro, lo escuchan. ellos- Escuchan hasta como los 40.000 Hz, que es el doble de lo que escuchamos nosotros. Nosotros jamás tendremos esa capacidad. No, escuchamos hasta No. los 20.000 máximo, en tu mejor época. En tu mejor época de la vida. Y Ahora como 17.000, yo creo. Por ahí estamos. Oye, pero ni tampoco en una interpretación podríamos hacer como, ¿cómo escucha el perro? No sé. No, no se puede, no, No, tenemos acceso a eso. Es como que quisiéramos ver más colores, no se puede. Ah, Bueno, O quizás sí. quizás se acuerdan de la I2. Claro, o sea, otra vez hablando como temas de tecnología, porque no es importante, de esto también se trata un poco del radiovisual. Por ejemplo, Niel, tú tienes un taller o tú desarrollaste microfonía, entonces como que me explicaras un poco el tema como de la microfonía que desarrollaste y el para qué. bueno, al menos para yo llevo poquitos proyectos, diría yo, hasta ahora, pero sí Muy joven. he tenido ese como focus de avanzar hacia tratar de registrar lo inaudible. Por eso también trabajé con las neuronas y sus datos y la sonificación. Entonces ahora he estado trabajando con el desarrollo de microfonía electromagnética. Entonces he estado buscando hartas bobinas y ese tipo de cosas que son para poder registrar, hacer micrófonos que permiten registrar sonoramente los campos electromagnéticos. Entonces uno puede acercar el micrófono a un computador o yo he estado registrando diferentes partes de los equipos electrofisiológicos que yo utilizo en el laboratorio. Entonces un poco es como registrar esa parte escondida que está en la investigación, pero que es sensible y que se puede transmitir para nada más como hacer ver el proceso en el cual está inmerso una persona que es científica. Porque la única manera de mostrar el producto de la persona científica es el paper. Entonces, Claro. yo estoy como muy crítico con respecto a eso, porque es como limita demasiado Eso es maravilloso. el conocimiento a un paper que más encima muchas revistas están cobrando para que las puedas leer. Entonces yo considero que hay que rescatar esas partes del proceso que no están reveladas en el paper. Y eso es lo que he estado trabajando con ciertas tecnologías para grabar eso que podemos escuchar, porque igual es interesante como pensar en lo que decís delante, de que siempre hay una interpretación, por ejemplo, en la sonificación antropocéntrica igual, porque nosotros escuchamos hasta 20.000 Hz y yo tomo las neuronas y ajusto la frecuencia hasta los 20.000, pero en teoría uno podría escuchar las vibraciones de las proteínas que están en la membrana de la neurona porque sí que vibran, pero no tenemos la tecnología aún para escuchar esa vibración o para captar esa vibración. Yo a veces me he cuestionado eso. O así sea, es como, una transducción al rango audible. claro, Lo sí, mismo que pasa cuando se sonifican astros y cosas. claro, lo mismo. Porque en sí todo el tiempo estamos vibrando, pero yo encontré eso también muy interesante. Que eso es lo que nosotros percibimos, pues, vibraciones en el oído y transmutadas a sonido. Pero qué importante eso que dice igual que que en el fondo este cruce entre la ciencia y el arte permite la divulgación de procesos científicos y al mismo tiempo va retroalimentando los procesos científicos porque un científico puede ver esta obra y se le ocurre alguna otra Sí, forma de hacer. como Entonces, otra es perspectiva. como más que trabajan juntos, es una suerte de retroalimentación entre ambas disciplinas, entre el arte y la ciencia. Bueno, yo soy un poco crítica también del tema de relación arte y ciencia en cierta forma porque creo que los procesos cognitivos y los procesos de investigación metodológicos suelen ser similares. Bueno, en realidad uno aleja un poco el tema de lo artístico hacia simplemente experiencias estéticas, por así decirlo, pero por ejemplo el desarrollo de un pigmento en alguna época fue una super investigación, ¿cachai? Cómo llegó al rojo que no Claro. existe. Entonces, también, o sea, digamos que la modernidad ha hecho mucho daño en el tema del conocimiento, de cierta forma, porque previo a ella, previo a la invención de la ciencia y las disciplinas, la gente como que era transversal. O sea, siempre ocupamos este ejemplo que en realidad es un poco cansador, que es el de Leonardo da Vinci, ¿cachai? ¿No? Pero yo creo que, por ejemplo, en nuestras capas más ancestrales, nuestros pueblos indígenas, ya sea los imperios más desarrollados, ¿no? Acá, la gente también era como una transversal del conocimiento en cierta forma. No se decía que esta persona era artista o artesano, no se determinaba en cierta forma porque ya al vivir inmerso en la forma que vivías tenías que desarrollar
desde la observación del ambiente, desde la prueba y el error, que digamos que es lo más básico de la ciencia en cierta forma, hasta elevarlo a procesos de conocimiento y ese proceso de conocimiento pasarlo de generación en generación para que se vaya desarrollando de alguna forma. Cada generación le aporta algo nuevo. En cierta forma siento que la ciencia y las tecnologías actuales, las extrahumanas, las extrabiológicas, las extranaturales, han simplemente como que dado mucho más velocidad a procesos que ya existían ancestralmente y que se han ido pasando Claro. tiempo a tiempo. Entonces, es un poco violento también el tema, siento, de la tecnología actual, que como que si te vas, como que perdís muchas cosas en un año, por ejemplo. Pues. Entonces, desarrollarlas con conciencia, desarrollarlas con difusión, creo que es sumamente importante. Para eso, no sé, siempre generamos talleres y todo lo demás. Entonces, desde la perspectiva de Nicolás, que en el caso quería hacer divulgación científica, bueno, el tuyo también es divulgación científica, porque digamos que también los datos antropológicos, los datos sociológicos de la migración, es data también científica. Entonces, una pregunta va por aquí. ¿Ustedes creen que se puede difuminar, borrar un poquito con su trabajo esta línea tan gruesa que te dicen, no sé, pues, el artista está al servicio de la ciencia porque hace esto? ¿Cachai o no? Como que igual siento un poco, ¿no? Por ser mala, que igual el científico se para en un estadio como de poder por su mismo Como que, ser. sí, como que si eso fuese lo importante. En el fondo tú estás aquí como para influenciarnos nomás, para inspirarnos, pero en verdad el trabajo importante lo hago yo. ¿Como algo así? Como algo así. Sí, siento a veces que un poco hay una brutalidad por parte y soberbia por parte cuando se trabajan en estas duplas. Creo que es importante que cuando se generan estas duplas o cuando se trabaja esto, hablamos con Caro Paso hace poco, ella también me estuvo hablando con una antropóloga, entonces cómo existe este como diálogo, este mano a mano de reconocer tan importante tu labor como la mía, ¿cachai? Cómo me retroalimenta, como dijeron ustedes, en lo que estoy haciendo yo, cómo me abre también mi proceso de ver y de investigar. Bueno, Claro. ¿se podrá? Sí, yo creo que, o sea, yo creo que lo hace. En el fondo tiene que ver como con de que estas piezas, estas obras, estas muestras que se generan a través de, por ejemplo, procesos de zonificación, permiten de que la ciencia justamente no sea algo como tan de papers, como así, justamente, sino que se divulga, se difunde de otra manera y no es que lo importante sea solamente la divulgación, sino que la experiencia de la obra es tan importante quizás como los mismos resultados científicos que te va a ir promoviendo como en la otra lista. ¿Sí? Lo digo también, por ejemplo, que, me están haciendo que, Sí. me confunde que estoy mirando a los invitados. O sea, me llama la atención sobre todo esto y aprovechando que está Nicolás, porque Nicolás hace las dos funciones en cierta forma, sin ser, por ejemplo, astrónomo y poeta, que pareciera que es arte y ciencia, pero son dos cosas distintas, porque él trabaja con su línea artística, con su desarrollo sensible para su trabajo científico. Entonces, como que me llama la atención de cierta forma que se logre eso, por eso, que en el fondo, en cierta forma, como las disciplinas dialogan, están al mismo nivel y ahí se genera la real transdisciplina, ¿cierto? No sé. Sí, o sea, es que igual, por ejemplo, la comunidad que estoy, que es Open Science Community, por eso que es OSC, tiene una abreviatura media larga, pero bueno. Tiene esa intención de esa comunidad que está de acuerdo también con políticas internacionales de cómo pensar la ciencia, que es la ciencia abierta, que es un concepto que se ha estado explorando estos últimos 5 o 10 años, que trata de disminuir justamente las brechas entre población general, que no es científica como laboralmente hablando, porque yo veo la ciencia como una pega más, ¿me entiendes? Es un trabajo más, igual que el del periodista, el artista. Ahora sí hay gente que tiene como, sí hay mucho ego en la ciencia y en la academia. Eso está, hay gente que investiga en eso. Entonces, tampoco obviamente uno lo va a dejar de lado, no ver esa crítica, que es interesante en la academia y la gente que trabaja en la academia, que muchas personas son así. Es como una extensión de su ego, su línea de investigación. Y ya hay caer en eso igual es cuático.
Pero la ciencia abierta tiene esa política como de acercar a la población a la ciencia y idealmente de manera no tradicional. Como, y a través del arte una forma muy interesante, como muy rica como experiencia para una persona que no conoce un concepto. Porque igual yo siempre he encontrado que es cuático llegar y empezar a hablar de una persona así como, no, yo investigo esto, y le doy una charla, que es la típica forma de divulgación científica. Y la persona puede que no capte todo. En cambio, si lleva una experiencia artística que además tiene un trasfondo como más conceptual, quizás puede rescatar más información. Yo creo que esa es la manera, y hoy en día se hace harto eso, pues, como la transdisciplinariedad, juntar disciplinas y no separarlas. Y esto es como lo último ya, bueno, la zonificación es un poco de data abierta. Al zonificar abres también la data en cierta forma para que la gente también conozca de un modo sensible. Por ejemplo, este tema de la migración o este tema de las violaciones de derechos humanos durante el estallido social, que igual fue sumamente grave, como no, un tema súper sensible todavía, como muchos temas sensibles que hay en este país, que hay que de cierta forma tenerlos siempre presentes, ¿cachai? Quizás de otra forma, pero bueno. Ahora, para ir terminando y cerrando el programa, porque ya me hicieron manito, como siempre, así, quisiera preguntar lo siguiente, que en realidad es una pregunta que todo el mundo se le hace a los entrevistados, que es muy importante también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué harán? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué quieren hacer en el futuro? Planes a futuro. Bueno, me interesa mucho el audio inmersivo, me gusta la idea de seguir desarrollando algún tipo de trabajo o algún proyecto en el contexto local igual, Concepción, porque no había ningún concierto, no solo concierto, ninguna exposición con audio inmersivo en Concepción, quizás algo en 5.1. Tenemos con suerte un cine en 5.1. Las tecnologías hoy en día te permiten tener una resolución de elementos sonoros en el espacio mucho más alta, en términos de resolución de cómo podéis mover los elementos en un espacio. Y algo así, me gustaría trabajar en un proyecto en eso y también ligarlo con esta disciplina que es la sonificación, con el proyecto de expresionismo de datos. Quiero hacer una cuarta pieza sonora con una temática que no quiero revelar aún, Claro. Y bueno, para mantenerme misterioso. todavía esto, ¿y no te tienen que hacer como un cuartito pequeño? ¿Un cuartito inmersivo? Sí. Sí, también se puede hacer. Lo que pasa es que para que tener una experiencia realmente inmersiva, necesitas un cuarto que no sea tan pequeño. Ajá. ¿Ya? Por un tema de resolución también, por cómo deben ir configurados los parlantes, la distancia entre sí, qué sé yo, para que los elementos sonoros se muevan efectivamente bien dentro del lugar. Si no, claro, va a tener un sonido allá, otro acá, otro allá, pero no va a ser una experiencia de movimiento, así como... Me gusta eso como cuando estáis como dentro de un ecosistema. Como que el sistema de audio inmersivo te permite estar como en un bosque donde tenéis como los elementos sonoros parecieran como si fuesen como unos bichitos que andan por ahí. Ay, qué bonito. Pero bueno, ahí vamos a ver. A ver qué Importante también. ¿Estás postulando algún fondo para ello, no? Sí, y también una residencia, ligados también a estos estudios de audio inmersivo que comenté, pero no me han dado la respuesta aún. Ya he mandado varios correos diciendo ya, pues. Pero no me han dicho nada todavía. Pero que sí. Y NIARC. Yo estoy trabajando actualmente en el registro de lo no audible. Como siempre, bueno, como mi pega principal es como el doctorado, siempre estoy como en eso registrando neuronas, obteniendo data, eternamente, data de las diferencias básicamente entre el Alzheimer y el no Alzheimer, entre un envejecimiento normal y un envejecimiento con neurodegeneración. Entonces, lo que he estado pensando, trabajando como en redactar un proyecto es plasmar el trabajo de doctorado que he estado haciendo, que principalmente es entender la enfermedad de Alzheimer en estadios tempranos, cómo se afecta la emoción, la emocionalidad en un modelo de Alzheimer, en términos neuronales, y plasmar eso en una obra sonora, ligándolo a ver el ser humano como una máquina que se ha ido desgastando en el tiempo en el sistema en el que está inmerso. Así yo entiendo la enfermedad de Alzheimer, que podría estar hablando mucho más tiempo, pero la entiendo como una enfermedad que es un desgaste del cerebro. Más que una persona envejecida, por algunas razones del ambiente,
el cerebro empieza como a acumularse de basura, de proteínas que se acumulan y que le hacen daño a las neuronas. Entonces eso conceptualmente me parece interesante para darle visibilidad a la gente, de cuestionar un poco el sistema en el que uno se encuentra, de cuidar la salud mental. Y ese es como mi foco con hacer una obra que pueda apuntar hacia eso. Y en eso he estado trabajando, en postular algunas fondillas ahí, para hacer difusión científica ligada a eso y con la comunidad Open Science también que tenemos en BioBio. También estamos postulando ahí un fondo en la UDEC para hacer vinculación con el MEDE. Así que ahí estamos, en eso estamos trabajando. ¿En planes artísticos, tocatas, conciertos? ¿Tienen? Sí, bueno, ahora he estado haciendo no una serie de conciertos, pero he tocado un par de veces presentando un disco que saqué hace poquitito, que es un disco que también es conceptual, como en otro rollo, más musical. Y en eso seguiré igual. Y también buscando siempre opciones donde presentar este otro trabajo relacionado al expresionismo de datos, pero no es tan fácil por esta condición inmersiva y que la tecnología no la tenemos todavía. Además acá. ¿Cómo se llama tu disco que está? Concepción 2067. Ah. Está a la venta en mi Bandcamp. Es futurista. Sí, un ejercicio de futurología ahí, imaginándose Concepción en esos años después de una gran catástrofe que hubo. Tiene una narración y Tiene todo. una narración y todo, sí, que me ayudó la Ivy Abigail, ilustradora artista de Conce, vive aquí al menos, a desarrollar todo el imaginario visual. Ella lo hizo la ilustración. Bacán. Sí, nosotros con Resistencia Sonora vamos a sacar pronto un nuevo single en Spotify, que es una obra que hemos estado trabajando, estuvimos trabajando el año pasado y ahora la queremos ya subir, liberar. Y bueno, siempre buscando espacio a través de ese proyecto también para presentarnos con... Ese ya es un proyecto más de música experimental y tiene su rollo más colectivo porque estamos con el Felipe y con la Panchi. Así que por ese lado ahí estamos con Resistencia Sonora dándole. Muy bien. Aquí mágicamente me van a pasar ediciones de TU para que se inspiren en su día a día. Gracias. Gracias. Déjame ver un poquito eso. Y bueno, llegamos al fin. Muchas gracias. Si quieren saber más de ustedes, tú tienes todas tus redes sociales activas que son Viva Toto Friedlander. ¿No? Toto Friedlander, sí, en Bandcamp, en Instagram, SoundCloud, Todo. Spotify, MySpace. Fotolog, IRC. Flickr. Yo Niark, en la mayoría de las redes sociales, como Niark, sí. Y también en YouTube tengo mi obra del diplomado que se llama Flujos Sonoros. Ahí está, flujos iónicos. Como muestra un poco de lo que hice en el diplomado y ahí lo pueden encontrar en YouTube. Ahí está subido. Y eso. Terminamos. Muchas gracias por haber venido para acá a conversar conmigo y siempre desde el BioBio, porque de eso queremos caracterizar en este radiovisual. Muchas gracias por escuchar, por ver y nos vemos en una próxima sesión. Gracias por la invitación.